En el primer trimestre de 2026, Grupo Electra reportó ingresos por 49.800 millones de pesos. De cada 100 pesos que entraron a la caja, 68 vinieron del negocio financiero. Solo 32 vinieron de vender televisores, motos, muebles y electrónica. Léelo despacio. La empresa que México reconoce por sus tiendas amarillas y sus letreros gigantes de abonos chiquitos, hoy gana más del doble de lo que ganaba con mercancía. Gana con dinero prestado. Y esto no es un giro reciente, es lo que Electra estuvo construyendo en silencio durante 65 años. La versión fácil dice que Electra es una tienda. La versión fácil no explica de dónde vienen 2/3 partes de sus ingresos. Porque Electra no vende televisores, vende tiempo necesario para pagarlos. Y sobre ese tiempo construyó uno de los sistemas de crédito popular más grandes de este país. Abrimos el caso. Para entender cómo una tienda terminó ganando más como banco que como comercio, hay que volver a 1950. En ese año, en México, Hugo Salinas Rocha establece Grupo Electra, no como una tienda, como una fábrica de radios. Detente ahí, porque casi todas las notas de prensa se lo saltan. Electra empezó fabricando electrónicos. La primera tienda no abriría hasta 1957. Pero desde el arranque, la familia hizo algo distinto. En vez de esperar a que el cliente llegara con dinero al mostrador, salió a buscarlo, canvaseó, venta puerta por puerta, producto entregado hoy, pagado en semanas. Esa lógica, producto ahora, pago después, no era exclusiva de Electra. Muchas casas comerciales mexicanas la usaban, pero pocas la convirtieron en su verdadero motor durante tanto tiempo, con tanta disciplina, con tanto alcance. Porque a Electra no le interesaba solo vender un radio, le interesaba tener una razón para tocar la puerta de esa misma casa cada semana durante meses. Ese contacto recurrente es, casi sin que nadie lo notara, la primera piedra del imperio que vendría después. Durante las siguientes 3 décadas, Electra creció con electrodomésticos, muebles y aparatos electrónicos. Nada extraordinario. Cadenas parecidas existieron en muchas ciudades del país. Pero en 1987 llegó el relevo generacional. Ricardo Salinas Pliego, hijo del fundador, quedó al frente de la empresa. Él ya trabajaba ahí desde 1980 y con él llegó la ambición de escala. 6 años después, en 1993, Grupo Electra empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Ese mismo año, el mismo empresario encabezó la adquisición de la red estatal de televisión que se convertiría en TV Azteca. Fíjate lo que estaba pasando. La misma familia ya no controlaba solo una cadena de tiendas, controlaba tiendas, capital bursátil e infraestructura mediática. 3 piezas que por separado valen mucho, pero juntas valen más, porque la tienda podía anunciarse gratis en televisión, la televisión podía usar el capital de la bolsa, y la bolsa podía crecer con la marca que la tienda y la televisión construían todos los días. Ese es el diseño que vino después, pero le faltaba una pieza, la pieza más importante. El 25 de marzo de 2002, la Secretaría de Hacienda autorizó la creación de un nuevo banco en México. Se llamaría Banco Azteca. En mayo quedó constituido y en octubre abrió sus puertas al público, con una característica muy poco común en la banca mexicana. No tenía sucursales propias. Léelo de nuevo. Un banco nuevo, autorizado por Hacienda, empezando operaciones con cerca de 800 sucursales. Pero esas 800 sucursales no eran suyas, eran las tiendas Electra. Lo que ya llevaba años construyéndose se acababa de completar. Electra ya no solo vendía a crédito, ahora tenía un banco propio, regulado, dentro de sus tiendas. Antes de octubre de 2002, el crédito de la compra lo daba una operación interna llamada Electrafin. Después de octubre, ese crédito pasó a Banco Azteca, con una diferencia enorme. Un banco regulado puede captar depósitos, ofrecer cuentas de ahorro, remesas, seguros y préstamos personales. Puede fondearse con el dinero de sus clientes. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Los productos de ahorro se dispararon, la red física se multiplicó. En 2005, Banco Azteca ya reportaba 1,476 sucursales. Sus cuentas guardadito habían pasado de 1.100.000 en 2002 a casi 8 millones en 2005. Un banco entero montado sobre una red de tiendas que ya existía, sin construir edificios nuevos, sin contratar personal nuevo, sin buscar clientes nuevos. Los clientes ya estaban ahí. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este caso deja algo incómodo sobre la mesa. Tú probablemente compraste alguna vez a plazos,
Firmaste algún abono, tuviste una tarjeta departamental y en algún punto sentiste esa sensación cuando el pago semanal se ve chiquito, pero el precio total, cuando por fin lo sumas, resulta ser mucho más grande de lo que pensabas. Y eso no es porque seas mal administrador, es porque el sistema está diseñado para que veas el abono, no la suma. Y hay una sola manera de defenderse: aprender a leer bien lo que estás firmando, no a cabeza pelada, con herramientas concretas. Por eso te dejo un recurso: el curso de finanzas personales para no expertos de FinanFit, hecho por contadores mexicanos. No promete hacerte millonario, no es trading, no es criptomonedas, es lo básico que nadie te enseña en la escuela. Cómo funciona una tasa anual total, cómo comparar un crédito de tienda contra uno de un banco, cómo leer un estado de cuenta y cómo distinguir un abono útil de un abono que te está quemando lentamente. Cuesta lo que una comida, te lo terminas en un fin de semana y te va a servir en cada crédito que firmes por el resto de tu vida. También le sirve a tus hijos o nietos si quieres regalárselo. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Es enlace afiliado. Si lo compras desde ahí, el canal recibe una pequeña comisión sin costo extra para ti. Volvamos al expediente. Una vez que el banco quedó dentro de las tiendas, la lógica se extendió a todo lo demás. En 2004 llegó Itálica, la marca de motocicletas del grupo, y la moto no era un producto más, era un bien aspiracional que también podía ser transporte, herramienta de trabajo, perfecto para pagarse en abonos semanales. Pero lo importante no era la moto, era lo que venía después. Piénsalo, un cliente que entra a Electra para comprar una moto sale con 6 relaciones nuevas: la moto, el crédito, el seguro, el mantenimiento programado, la cuenta de ahorro donde le pagaron un sueldo y una tarjeta que puede usar la próxima vez. Ese cliente ya no es cliente de una tienda, es un usuario recurrente del sistema. Puede depositar su sueldo, recibir remesas de Estados Unidos, pagar la moto, ahorrar en guardadito, contratar un seguro, refinanciar y volver a comprar. Todo dentro del mismo edificio. Un banco tradicional gasta miles de pesos en encontrar cada cliente nuevo. Electra ya lo tenía en el mostrador. Un banco tradicional necesita convencer al cliente de abrir una cuenta. En Electra, la cuenta se abre para depositar el pago semanal del refrigerador. Ese fue el descubrimiento silencioso. No fue construir un banco, fue descubrir que las tiendas ya eran una red bancaria en potencia. Aquí es donde el caso se pone incómodo, y hay que decirlo con honestidad de los dos lados. Los créditos de Banco Azteca, como los de otros bancos populares y las tarjetas departamentales de mayor parte del retail mexicano, tienen tasas de interés altas. Eso no es un secreto ni una acusación, es información pública que los propios reportes financieros y regulatorios confirman. Pero pregúntate por qué. Y aquí está la contratesis del caso, que también hay que contar. Para un banco tradicional, prestarle 1,000 pesos a alguien sin historial crediticio, con ingreso informal y sin garantía es demasiado caro. El costo administrativo es igual al de un préstamo grande y el riesgo de no cobrar es mucho más alto. Por eso los bancos tradicionales, durante décadas, simplemente no lo hicieron. Millones de mexicanos quedaron fuera del crédito formal. Banco Azteca dijo lo contrario: vamos a prestarle a ese cliente, pero como el riesgo es mayor y el monto es chico, la tasa tiene que ser alta. Ese razonamiento tiene lógica y por eso millones de familias mexicanas pudieron comprar una televisión, una estufa, una moto, sin la cadena de una deuda informal, del empeño o del agiotista. Pero también hay que decir la otra parte. Cuando el pago se presenta como solo 50 pesos a la semana, el precio total del producto rara vez se compara con el precio de contado. El cliente se enfoca en si el pago cabe en su presupuesto semanal, no en cuánto acabará pagando por el producto al final. Y ahí, en esa asimetría de atención, es donde se construyó buena parte del negocio. Mientras el sistema comercial y bancario crecía, otro frente se estaba tensando en silencio: el frente fiscal. Durante más de una década, empresas ligadas a Grupo Salinas mantuvieron litigios con servicios de administración tributaria. Los créditos fiscales se acumularon, la empresa denunciaba persecución, el SAT sostenía que había impuestos pendientes de cobro. Aquí hay que ser precisos, porque casi todas las notas confunden. Estos litigios no están relacionados con las tasas de interés del banco, están relacionados con impuestos sobre la renta, con la consolidación fiscal y con deducciones y créditos fiscales de distintas empresas del grupo. Son expedientes de derecho tributario corporativo, no de protección al consumidor. En noviembre de 2025,
se cerraron vías judiciales decisivas y el 29 de enero de 2026, empresa de Grupo Salinas anunciaron un acuerdo de pago con el fisco por 32.132 millones de pesos, un primer pago de 10.400 millones y el resto en 18 pagos posteriores. Grupo Electra específicamente registró una provisión fiscal de 23.261 millones de pesos en sus resultados de 2025. Esa provisión llevó al grupo a reportar una pérdida neta anual de 13.000 millones cuando aún el negocio operativo seguía generando ingresos. Léelo con calma. Ese es el momento en el que un litigio de más de 10 años se convirtió en una entrada contable real. Muchos años ganando tiempo y un momento en el que ese tiempo se terminó. Al mismo tiempo, algo silencioso pero gravísimo estaba pasando en el mercado. En diciembre de 2024, tras levantarse una suspensión bursátil, las acciones de Grupo Electra cayeron más del 70% en una sola sesión. 70% en un día. Y hay que entender qué es eso. Cuando una acción cae así en una jornada, no es que la empresa haya dejado de existir, es que el mercado por primera vez sin restricciones expresó un valor muy distinto al que oficialmente tenía la empresa. Esa diferencia acumulada durante los meses de suspensión se descargó en unas horas. La disputa alrededor de ese día involucró la concentración accionaria, el proceso del mercado, las suspensiones previas y el proceso posterior de desliste de Grupo Electra empezó a formalizar. El resultado para el caso es doble. El negocio siguió operando, tiendas abiertas, banco funcionando, motos vendiéndose, pero la vitrina financiera pública, la que le decía al mundo cuánto valía la empresa, se cerró. Y hay una regla dura en las finanzas. Cuando una empresa deja de tener precio público, el mercado deja de saber cuánto valen realmente sus decisiones. Y el resto del sistema, bancos correspondientes, calificadoras, contrapartes, reacciona. Entonces, ¿qué es Electra hoy? Hoy Electra no está quebrada, inconcurso ni cerca de cerrar. Sus cifras del primer trimestre de 2026 lo demuestran. 49.800 millones de pesos en ingresos, 212.000 millones en cartera de crédito, 240.000 millones en depósitos de Banco Azteca, morosidad controlada en 5.7%. Electra es lo que decidió ser hace 23 años, el día que el Banco Azteca abrió dentro de sus tiendas. Una empresa donde el negocio comercial es la puerta y el negocio financiero es el motor. Pero también es una empresa presionada por el costo fiscal que finalmente entró a la caja, presionada por la salida del mercado bursátil público, presionada por el deterioro comercial. Las ventas de mercancía cayeron 11% en el trimestre, presionada por una nueva generación de competidores digitales que le hablan al mismo cliente popular sin necesitar tiendas físicas. Nu, Mercado Pago, Spin, Quesky. La máquina sigue activa, pero el terreno debajo de ella se está moviendo. Entonces, ¿qué lección deja Electra? Electra no construyó su imperio vendiendo televisores, lo construyó vendiendo el tiempo necesario para pagarlos. Y sobre ese tiempo montó todo lo demás. La relación semanal, el banco, la moto, el seguro, la remesa, los datos, el historial. Una tienda que se convirtió en un punto de entrada de una relación financiera a largo plazo con millones de familias mexicanas. Y ahí está la lección incómoda que le sirve tanto al empresario como al cliente. El crédito accesible siempre es útil, pero el crédito accesible casi nunca es barato. El costo del acceso tiene forma de tasa alta. El costo del abono chiquito tiene forma de precio total oculto. El costo de que te presten sin historial tiene forma de intereses acumulados. Todo eso es legítimo, todo eso es negocio, pero también es información, y esa información no siempre se ve en la letra grande del anuncio. Electra le prestó a millones de mexicanos que ningún banco tradicional quería tocar. Eso es real. Electra les cobró caro por ello. Eso también es real. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa es la incomodidad del caso. Porque el negocio más rentable de este país no siempre es el que más productos vende. A veces es el que mejor entiende cuánta gente necesita capacidad de pago más que dinero contado. Y esa lección que Electra descubrió en los años 50 y perfeccionó durante 70 años, apenas ahora la están replicando las apps. Caso cerrado. Si este caso te dejó viendo distinto el letrero amarillo de la esquina, suscríbete.
Cada semana abrimos uno nuevo. El próximo expediente ya está sobre la mesa.